Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta es una clase del seminario teórico práctico de la materia práctica profesional de la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Estuvimos viendo qué es la práctica profesional en las dos clases anteriores, ¿no? Dimos un concepto, una idea, un desarrollo, definimos las diferentes eh, caminos que tiene la práctica profesional, las diferentes maneras de ejercer nuestra actividad. Leímos a Eduardo Couture y a José Hernández. Ahora vamos a ver algunos aspectos concretos de la práctica profesional que seguramente ustedes habrán visto, aquellos que ya están terminando el curso, o aquellos que ya lo han empezado o tienen alguna experiencia, ¿no? Estos son, digamos, algunas tesis que uno puede hacer. Hay muchas más y seguramente ustedes tendrán la suya. Mi consejo es que la vayan haciendo, que vayan haciendo una síntesis de su propia actividad profesional, de sus propias vivencias, para poder avanzar hacia una mejor comprensión del fenómeno de la práctica profesional. Escuchar a nuestro asistido y a nuestra asistida, lograr una comunicación real, establecer un diálogo, tener confianza, desmontar la desconfianza que inicialmente puedan tener. En general la gente tiene desconfianza hacia la justicia, hacia la administración de justicia, hacia los abogados y las abogadas, ¿no? Nosotros debemos de desmontar esa desconfianza inicial, ¿no? Y la confianza es la base para el diálogo y la comunicación sincera con nuestro asistido. Comprender el conflicto social que nos trae la persona. La persona siempre viene con problemas. Si no tuviera problemas no vendría a buscarnos, Pero ese problema es al mismo tiempo de un problema individual, es un problema social que tiene un enfoque social, que tiene un conflicto social detrás. Nosotros debemos de comprenderlo. Para esto es necesario tener conocimientos de otras áreas, de la sociología, de la política o de las ciencias políticas, de la antropología, no ser sociólogo, antropólogos o politólogos, sino tener una formación sobre la realidad social para que nos permita entenderla mejor. El enfoque de derechos. Esto es muy importante porque nuestro asistido o asistida tiene un montón de problemas y a veces el relato que nos trae es muy confuso. Esto es normal y habitual. No es su obligación ser coherente, ni menos aún ser jurídico. Nuestra tarea es justamente la de ordenar el conflicto que tiene, que nos trae, valorarlo, jerarquizarlo y darle un enfoque de derechos. Para eso viene, ¿no? Decirle finalmente, usted tiene derecho a esto y lo otro, y no tiene derecho a esto que está pidiendo, o es difícil conseguirlo. ¿Qué es de todo lo que nos cuenta lo jurídico y merece nuestra atención? ¿No? Esta es una pregunta que debemos de hacernos, ¿no? ¿Qué requiere de una derivación y a dónde? Porque por ahí lo que nos está pidiendo no es jurídico, sino administrativo, o hace falta hacer una derivación a otro lugar, ¿no? Una devolución a nuestro asistido o asistida. Siempre debemos de hacerle una devolución. En algún momento decimos, bueno, ya terminó su relato, ahora vamos a hacerle una devolución nuestra, que va a consistir, en el mejor de los casos, en una estrategia de intervención en el conflicto con un enfoque de derechos a favor de su interés de parte. O sea, le trazamos un camino que podemos hacerlo nosotros, o puede hacerlo la propia persona con ayuda nuestra o con patrocinio nuestro si es que requiere de un juicio, ¿no? Aprender la capacidad de relacionarse en un escenario judicial con características específicas. La justicia es un escenario práctico, concreto, específico, con una historia propia. El Poder Judicial tiene su historia política propia. Por eso es importante a veces hacer lo que algunos llaman una etnografía del lugar, la etnografía judicial, ¿no? Ustedes lo van a ver, ¿no? Es el lugar donde están los jueces y los operadores y los secretarios o secretarias de los jueces, y los fiscales y los defensores públicos y los y las empleadas y las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Dónde están, cómo son, qué piensan, cómo hablan, cómo visten,
cuáles son sus usos y costumbres, cómo se manejan, cómo es la circulación en el espacio físico. Todo esto es muy importante. Ahora justamente está cambiando, en los últimos años venía cambiando con esto de la digitalización de los expedientes, muy especialmente en el ámbito civil, pero también en el ámbito penal, ¿no? Ahora con la pandemia seguramente va a haber un antes y después. Esto va a ser drástico el cambio. Y bueno, porque la justicia debe avanzar hacia una digitalización, ¿no? Pero hay una etnografía con todo esto. ¿Qué impresión nos dan los lugares? Esto también es muy importante. La decisión ética de asumir o no el caso. Esto es un derecho del profesional. El profesional tiene derecho a asumir o no asumir el caso. Por razones propias, las que sea. Pero una vez que lo asume, surge la obligación de brindar una asistencia técnica adecuada. Esto está en la ley del ejercicio de la profesión. Cada provincia tiene su ley propia, pero también hay una ley para los colegios de abogados. Y también hay toda una doctrina y jurisprudencia sobre lo que es la obligación de una defensa técnica adecuada. Otra cosa, estar muy atento a comprender el conflicto social que nos trae nuestro asistido o asistida. Detrás de todo caso que se presenta en forma individual hay un conflicto social o colectivo, o hay una dimensión social del conflicto individual que nos trae, porque se ven involucradas las reglas de la sociedad, los intereses que hay en pugna, en disputa. Toda persona pertenece a un grupo social, a una clase social, a un barrio, una comunidad, a un lugar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Estar atento también a la dimensión política del caso. La política no es una mala palabra, la política es importante porque la vida política hace a la vida del país. La política está en todo y tiene que ver con el uso no partidario, aunque puede ser, pero lo político tiene que ver con la manera en que se ejerce el poder en una sociedad, la manera en que se ejercen las instituciones, el contenido concreto y propio que en cada momento va tomando cada institución, y entre ellas el Poder Judicial. El Poder Judicial también es una institución política que tiene un contenido concreto y específico y determinado, donde están en juego valores, ideologías, cosmovisiones, historias, y donde especialmente se dirimen intereses, porque la administración de justicia significa eso justamente, dirimir intereses en disputa, y nada más político que eso. La política, justamente, la definición de política es eso, es cómo se dirimen intereses. Lo que ocurre es que la política, por ejemplo, que se ejerce a través del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, se hace a través de políticas públicas, es dirimir intereses generales. En cambio, la administración de justicia dirime esos intereses específicos e individuales en casos concretos, no en situaciones generales, ¿no? Esta es la especificidad política y concreta de la administración de justicia, la cual puede ser más democrática o menos democrática, más igualitaria o menos igualitaria, más cercana a la Constitución o más lejana, más de acuerdo a una interpretación democrática o igualitaria de la Constitución o no. Esto es justamente los valores y las visiones que vamos a poner en juego nosotros. Prestar atención entonces a las motivaciones ausentes que están en los actos judiciales, que son las que no están escritas en el proveído o en la resolución o en la sentencia, pero que están más allá de la norma, que pesaron decisivamente en el juez o en el fiscal a la hora de acusar o de decidir en el conflicto. Pueden ser de orden económico, de orden valorativo, pueden ser prejuicios, estereotipos, miedos, todo eso está en juego siempre. Y no siempre está dicho, muchas veces no está dicho. Tener siempre presente que la decisión del juez y del fiscal son actos de poder que traen consecuencias concretas sobre la realidad y la vida de las personas involucradas. Por eso hay que ser cautos, previsores, pensar todas las alternativas posibles. No hay que ser ingenuos y por sobre todo estar siempre alertando a nuestros asistidos sobre las consecuencias
en la vida real y concreta que puede tener la decisión judicial. El profesional es un mandatario de una persona que es quien decide en última instancia qué hacer y qué no hacer y qué riesgo asumir. Para esto tiene que estar bien informado. Y esta información no es únicamente lo normativo, sino que involucra lo real, lo que puede pasar. Para esto nosotros tenemos que ofrecerles las mejores alternativas posibles, hacerle conocer el medio en el que se mueve y las consecuencias que puede haber. No hacer promesas, porque no hay una obligación de resultado de parte del profesional. Lo que sí hay es que va a hacer lo mejor posible, vamos a hacer nosotros lo mejor posible para defender el interés de su parte. Bueno, seguimos en comunicación por esta vía, por correo electrónico. Reciban mi saludo cordial. Muchas gracias.